El ex fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Campo, afirma que Israel tiene derecho a la autodefensa y hasta a combatir e invadir el territorio dominado por Hamás. Lógicamente, resulta sospechoso cuando el orador se centra en los supuestos delitos de un Estado democrático y no habla de quien seguro viola docenas de convenciones internacionales e innumerables leyes de guerra que debe respetar el Hamas, aunque sea un grupo terrorista. Usar a tu población como escudo humano es una violación de la ley internacional. Usar instalaciones civiles para fines militares como hospitales o escuelas también. Disfrazarse como civiles o lanzar misiles contra objetivos civiles de Israel son todos crímenes de guerra que usted debería recordar en cada una de sus entrevistas. Pero fíjese en qué se centra usted cuando habla. Si la Corte de Justicia Internacional ordena a Israel un ceasefire y terminar el bloqueo, Biden tiene muchos problemas para vetar una resolución del Consejo de Seguridad que exija cumplir con la decisión de la Corte de Justicia Internacional. Entiendo que usted tiene que entender la interrelación que existe. La Corte de Justicia Internacional decide en 2 semanas, no más bloqueo, no ceasefire. Eso va al Consejo, el Consejo de Seguridad se va a meter. Estados Unidos tiene derecho de veto, pero le va a costar muchísimo apoyo popular a Biden, que está en campaña electoral, vetar esa resolución del Consejo de Seguridad. Lo que dice, señor fiscal, podría llegar a ser cierto si la Corte Penal Internacional disfrutase de prestigio entre las naciones civilizadas y si no fuese captada como un ente político que no respeta las leyes, sino que las adapta para demonizar por medio de malabarismos legales a quien coloca en su diana. Lo que no tiene derecho Israel es atacar civiles. Lo que dice Moreno Campo es cierto, pero ¿cómo logra concluir él que Israel ataca adrede a civiles? Lógicamente, se basa en las cifras que declara Hamás, pero además se lo puede permitir porque existe un problema de raíz en toda esta temática. Les explico. Si analizamos el concepto de la legítima defensa en el derecho internacional, debemos destacar lo que sostiene la doctrina, y es que se autoriza a los estados a utilizar sus fuerzas para defenderse cuando se ven atacados por otros estados o ejércitos de naciones. También lo pueden hacer cuando tal ataque es inminente, es algo preventivo. Pero aquí hay una zona gris en las normativas del derecho internacional. Ninguna norma existe actualmente claramente que regule el derecho de defensa de un estado, como Israel, contra las prácticas y acciones terroristas e inhumanas de grupos como Hamás. ¿Cómo se mide la proporcionalidad contra un grupo que adrede no respeta la vida de los suyos y que los explota como escudos humanos? ¿Usted acaso pretende que Israel, por ejemplo, no derribe un hospital que tiene 20 kilómetros de túneles subterráneos colocados adrede por terroristas porque, según usted, por debajo de la sala de pediatría no pasa ningún túnel? Claro, según los dichos de la ex decana de Harvard, todo depende del contexto. La pregunta es, señor fiscal, ¿cuántas veces debe ser violada una joven israelí para ser considerado esto un crimen inhumano? ¿Cuántos cuerpos deben ser quemados vivos? ¿Cuántos dedos deben ser cortados a niños judíos para ser considerado un delito aberrante y justificar a ojos, una respuesta, a sus ojos, ¿no? Una respuesta que no sea señalada como desproporcionada? El genocidio o el crimen de crímenes, como lo definió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1998, tiene su origen en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde, en palabras del historiador y experto en el Holocausto, Yehuda Bauer, por primera vez se puso en marcha un proceso cuyo objetivo fue el de localizar, registrar, marcar, aislar de su entorno, desposeer, humillar, concentrar, transportar y asesinar a cada uno de los miembros de un grupo étnico. Entonces, si analizamos esta y otras definiciones, no, Israel no está cometiendo un genocidio y tampoco no está previniendo que esto ocurra. Los legalistas, los jueces, los abogados, los fiscales se caracterizan por encuadrar figuras jurídicas dentro de conceptos legales. Israel está respondiendo de forma contemporánea al ataque que sufrió contra aquel que lo agredió. Esto es un acto legal. Incluso no estamos ante un caso de legítima defensa preventiva. Fue contemporáneo. Desde la concepción del derecho internacional, Israel está más que legitimada para defender a su población civil. Mi pregunta, señor fiscal, ¿cuándo cree usted que el derecho jurídico tutelado por una nación, protegido por un ejército, que es el derecho a la vida y a la seguridad de sus ciudadanos, pasa a ser, a sus ojos, desproporcionado? ¿Usted comprende que el modus operandi del Hamás explota su falta de consistencia jurídica?
Usted entiende que no puede ir por allí diciendo que Israel le corta el agua a palestinos como su prueba concluyente que Israel está violando las leyes de guerra. Cuando esto es mentira, si usted no logra demostrar todas estas cosas, usted coloca un ladrillo más para que la Corte Penal Internacional sea un hazmerreír similar a lo que es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o lo que es la UNESCO.